Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Anaí Goicoechea. En breve conoceremos más sobre ella. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Anaí Goicoechea, quien es médico internista en SEDIMA. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Hola Jessica, mucho gusto. Doctora, hoy vamos a tocar un tema que precisamente arrancando este mes es bastante importante, la vacuna de la influenza. ¿Qué tan frecuente hay que aplicar la vacuna de la influenza? Bueno, la indicación de la vacuna de influenza es anual. Okay. En pacientes que ya han recibido las primeras 2 dosis. ¿Cómo te explico? A partir de los 6 meses de edad, todos debemos ser vacunados contra la influenza. En los pacientitos de 6 meses a 8 años se debe aplicar 2 dosis. La primera y luego a las 4 semanas una segunda dosis. Okay. Luego, todo aquel que ha recibido estas 2 dosis debe vacunarse una sola vez al año. ¿Y hay un tope de edad para ponerse la vacuna de la influenza o esto es hasta que papá Dios lo mande a buscar? Hasta que papá Dios mande a buscarlos. Esta vacuna debe colocarse sin importar la edad. Esto de estar poniendo esta vacuna anual, ¿se debe a que hay algunos cambios que pueda presentar la influenza en su comportamiento o es propia de la vacuna ya la aplicación? No, todos los años se van juntando diferentes cepas de la influenza porque varía bastante. Entonces, según las cepas que predominaron el año anterior, se investiga y se hace la vacuna en base a las 4 cepas más frecuentes de la influenza. Entiendo. Doctora, ¿hay pacientes que pueden presentar alguna reacción alérgica a esta vacuna o no? Mira, previamente se pensaba que los pacientes alérgicos al huevo no se podían vacunar contra la influenza, pero este año las recomendaciones de la Asociación contra Inmunizaciones de Estados Unidos dice que todo paciente debe vacunarse, que solamente está contraindicada en caso de que el paciente haya presentado una reacción alérgica severa a la vacuna o algún componente de la vacuna, pero que ya haya sido demostrado. Si no, no importa. Si no, no hay ningún problema. ¿Y si hace alergia, qué tipo de sintomatología que presenta el paciente generalmente? Bueno, las alergias pueden ser bastante variadas. Puede ser paciente que solamente presente urticaria, rash, los sabones en la piel. Hay pacientes que pueden presentar distrés respiratorio, que pueden presentar edema. Hay pacientes que pueden presentar choque anafiláctico. O sea, es bastante diverso lo que puede ser una respuesta alérgica, pero en la que está contraindicada solamente las que hacen el choque anafiláctico. Ok, entiendo. ¿Y es buena la interacción de la vacuna de la influenza con otras vacunas? Porque sabemos bien que a los niños a veces le ponen la penta, el grupo de vacuna, o se pone individual o es parte de esto. Mira, la vacuna de la influenza generalmente se coloca en estos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es cuando tenemos el pico más alto de influenza en el país. Entonces, realmente en niños es común que se junte con otras vacunas, pero en adultos, que también debemos vacunarnos, que es algo muy importante, generalmente no choca con ninguna otra. Sí, pero no genera ningún problema. No genera ningún problema. Entonces, siempre la vacunación se realiza en octubre. ¿Esto a qué se debe?
Esto se debe a que, como mencioné previamente, el pico de la influenza, cuando hay mayor cantidad de contagios, comienza ya cuando la temperatura comienza a tornarse un poquito más fría de lo habitual, ¿no? Se acaba el verano, comienza el otoño, temperatura cambia, entonces comienza a haber un aumento de casos de influenza o diferentes virus respiratorios. Entonces, para prevenir la influenza o las complicaciones de la influenza, esta es la etapa donde es más apropiado, más beneficio brindaría a la gente. Y cuando una persona desea ponerse la vacuna de la influenza, ¿debe ir a un centro normal? ¿Hay campañas para esta vacunación? ¿O tal vez se utilizan las mismas escuelas y colegios para la aplicación en niños? En niños, generalmente, en los centros de vacunación públicos y privados, el niño puede acudir una vez que la vacuna llega. Muchas veces no requiere ni siquiera de la indicación médica y a aplicarse la vacuna. En pacientes adultos, muchas empresas, luego de la pandemia del COVID, están aplicando hacer jornadas de vacunación contra COVID, influenza, etcétera, y los aplican en las propias empresas. Por ejemplo, los que trabajan relacionados con el sector de la salud, generalmente en los hospitales, clínicas, el mismo Ministerio de Salud Pública se encarga de ir a aplicársela. Pero esta vacuna está disponible tanto a nivel público como privado. A nivel público es gratuita, solamente hay que acercarse a un centro de vacunación para que se lo apliquen, y tengo entendido que este año Salud Pública está utilizando los puestos de vacunación que tenía previamente para el COVID para aplicarlo, o sea que eso es una información valiosa para toda la población, Sí, ¿no? claro, sí, por supuesto. Doctora, ¿qué tan diferente se puede comportar la influenza con respecto a una gripe que se necesita una vacunación? Mira, lo que pasa con la influenza es que tenemos que prevenir que los grupos de riesgo, que son los menores de 1 año o los mayores de 65 años o los pacientes que tienen alguna condición con su sistema inmune, presenten complicaciones, ya que es la población que tiende a complicarse secundaria a la influenza. La influenza puede llevar complicaciones hasta la muerte. O sea, hemos tenido pacientitos en intensivo por complicaciones propias de la influenza, una sobreinfección bacteriana, una neumonía, etcétera. Entonces, la tasa de complicación es alta con respecto a los otros virus respiratorios. Por eso es que tratamos de incentivar que se vacune la población en general. Sí, y la aceptación en nuestro país, ¿cómo es de la vacunación a realidad? La realidad es que todavía falta mucho trabajo por hacer en lo que es educación sobre vacunas, sobre todo en el público adulto. Muchas veces cuando estoy en la consulta, parte de las preguntas que hago, ¿qué vacunas has recibido? Ya sea de tu infancia, adolescencia y en adultez. Y mucha gente me mira y me dice, pero eso no es cosa de niños. Le digo, no, no es cosa de niños. O sea, los adultos también tenemos un esquema de vacunación que debemos cumplir, y sobre todo aquellos que pasamos los 50 años, que pasan 60, 65 años, que van tornándose más susceptibles o que tienen alguna condición que los hace tener mayor riesgo a complicaciones, tienen directrices para la vacunación. Sí, claro. ¿La vacuna de la influenza es con la nueva tecnología, con la misma que se trabajó al COVID, o se trata como la vieja escuela? No está en base al ARN mensajero, es una vacuna que está recombinada, hay diferentes tipos, está la recombinada con virus inactivo, está la recombinada con virus atenuado vivo, está también una que se administra de manera nasal, pero aquí en el país con la que contamos es con la cuádruple recombinada normalmente. ¿Y esta se seleccionó por el tipo de virus que generalmente se presenta en el país? No, simplemente es la que se comercializa con facilidad. Entiendo, la que es más fácil el traslado. ¿Y bajo qué condiciones debe guardarse una vacuna, generalmente una vacuna para la influenza? Cada vacuna tiene sus criterios de cuidado, pero generalmente debe estar refrigerada, tiene una temperatura específica entre 16 y 18 grados Celsius. ¿Y la vacuna de la influenza tiene tarjeta de vacunación igual como tienen las otras generalmente? Sí, claro. Salud Pública tiene una tarjetita de vacunación para adultos y para niños donde van colocando la de COVID, influenza, porque ya el COVID se volvió parte del esquema normal. También tiene la de sarampión, rubeola, de la varicela, etcétera. Hay una tarjetita pequeñita donde la colocan, y los centros de vacunación privados cada uno tiene su esquema, ¿no? Sí. Doctor, ¿y qué tan frecuente está sucediendo que hayan casos de influenza aquí en nuestro país? En el país es bastante frecuente, y recientemente el Ministerio de Salud Pública lanzó un comunicado donde había una alerta epidemiológica sobre virus respiratorios, incluyendo la influenza, y este año
estima que haya muchos casos de influenza H1N1, que está incluida en la vacuna de este año, 2023-2024, viendo cómo se ha comportado la influenza en el hemisferio sur, ¿no? Sí, pero esto se debe a un asunto del propio trópico, tiene que ver con las lluvias, o sea, ¿qué hace que sea más un tipo de influenza que el otro, el que se presente? La verdad que eso es bastante variado, o sea, sabes que los virus van aprendiendo a sobrevivir, se van fortaleciendo, van buscando la manera de cómo colarse, ¿no? Exacto. Entonces, los más inteligentes, los que más métodos aprenden para poder sobrevivir son los que generalmente van a predominar. Lo que tienen que ver es, como mencioné anteriormente, el cambio de temperatura. Una vez que el clima se va tornando un poquito más frito, ¿no? Que se acabó el verano, entonces la misma estación, ¿cómo se llama? Influencia estacional, la misma estación hace que estos casos comiencen a subir. Y a estos pacientes que quizás viajen y tengan estos cambios de temperatura mucho más fuertes, ¿es frecuente que le dé la influenza si no tienen la vacuna? Va a depender de la estación en la que viajen, pero generalmente los que viajan en este mes de otoño, invierno, sí hay un aumento de contagio de influenza, pero ese es en el hemisferio norte en general. Entiendo. ¿Y cómo pudiera una persona tal vez darse cuenta en el momento de que está pasando por un proceso de influenza y no de gripe? ¿Cuál es la diferencia que tiene entre el comportamiento de una y la otra? Generalmente la influenza tiende a dar fiebre sostenida de 3 a 5 días, dolor de cabeza, dolor corporal. Tiende a ser un malestar mucho más fuerte que el de un resfriado común, ¿no? Sí. Se ha visto mucho, se lo digo por allegados, que hay personas que a veces se van a estos cruceros y de repente el crucero entero viene cargado de influenza. ¿Qué tan contagiosa es realmente la influenza sin vacuna? La influenza es sumamente contagiosa, es sumamente transmisible. Más que una gripe. Más que una gripe convencional, realmente por lo que te comento, que tiene métodos de sobrevivencia, ¿no? El virus, entonces sí, es bastante contagioso. Desde antes de comenzar a manifestar los síntomas, los droplets, el aerosol, es uno de los métodos por el cual se va transmitiendo. Entonces imagínate en los cruceros, que es un ambiente cerrado, todo el mundo en el mismo comedor, en el mismo ambiente, el medio propicio para contagiarse. En el comportamiento de la enfermedad, más o menos, ¿cuántos días dura la influenza? Los síntomas tienden a tener un promedio de 5 días, 5 a 7 días. Sí. Doctora, los peligros de una persona que no se ponga la vacuna, porque ya que estamos en una población que no está educada para ponérsela, ¿qué le puede ir dando a través del tiempo y sobre todo si esta influenza es repetitiva? Porque me imagino que sin vacuna le puede dar 2, 3, 4, 5 veces. ¿Cuáles serían estos aspectos negativos? Como la influenza generalmente no es una sola cepa la que está en el ambiente, tenemos más de 4 que son las que están en la vacuna, o sea, múltiples cepas de influenza. Sí, un paciente puede tener influenza en diferentes momentos, sin ningún problema. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Sobre todo en esas poblaciones susceptibles. Menores de 1 año, lactantes, mayores de 65 años, son los que tienden a crear estas complicaciones que ameritan ser hospitalizados, requieren oxígeno, pueden desarrollar neumonía por la misma influenza o que ven una bacteria encima de la influenza, como es el Staphylococcus aureus, que generalmente es el que causa una neumonía bilateral en ese tipo de pacientes, síndrome de estrés respiratorio, y como te dije, complicaciones que pueden llevar hasta el paciente intensivo y fallecer. Sí. Por eso es que es importante esa vacuna, porque la vacuna lo que hace es que previene esas complicaciones y también disminuye la tasa de transmisibilidad que tiene la influenza. Por eso es muy importante que la mayor cantidad de población se vacune. Y podría pasar con la vacuna que a pesar de que el paciente la tenga, le pueda dar la influenza, pero tal vez le dé más leve, porque sabemos que a veces la vacuna no te ayuda del todo, pero sí te amortigua los efectos. ¿Esto pasa con esta vacuna también? Así es, la vacuna ayuda a que en caso de que se contagie, a pesar de haberse vacunado, los síntomas sean más leves que un paciente que no se ha vacunado. Entiendo. ¿Hay alguna contraindicación para algún paciente, o sea, para la colocación de la vacuna en alguna población en general, quizás comprometido sistémicamente o algo? Mira, en los pacientes inmunocomprometidos, la que no se puede utilizar es la vacuna de virus atenuado vivo. Okay. Después se pueden vacunar contra la influenza. También está el warning de que en los pacientes que
en los personal que cuida a estos pacientes, los cuidadores de estos pacientes o que conviven con ellos, no deben recibir esta vacuna tampoco porque se la pueden transmitir. Tienen que durar por lo menos 7 días alejados, luego de recibir la vacuna, en caso de que reciban la del virus atenuado vivo, ¿no? Alejado de estos pacientes para evitar la transmisión. ¿Y esto a qué se debe que precisamente esa no deba colocársela a esos pacientes? Porque estos pacientitos no tienen el sistema inmune adecuado. Entonces, si nosotros inyectamos virus, lo que estamos buscando, el cuerpo está recibiendo la enfermedad. Sí, entonces, lo que va a hacer es un cuadro secundario a la enfermedad. O sea, la exposición al virus es lo que crea anticuerpos. En estos pacientitos que no tienen cómo crear estos anticuerpos, se va a quedar con el virus, no va a tener la manera de atacar. Sí, y en pacientes adultos también se presentaría esto, que en pacientes que tengan quizás inmunodeprimidos o que tengan algún tipo de complicación. Claro, pacientitos con SIDA, por ejemplo. Exacto. ¿Y los pacientes que tienen condiciones de cáncer también? ¿O sí se le pudiera colocar? Los pacientes con cáncer se pueden vacunar. Sí. Sí, a menos que estén recibiendo algún tipo, dependiendo del cáncer, ¿no? El tipo de quimioterapia que estén recibiendo que les disminuye el sistema inmune, ¿no? Sí. Doctora, desde SEDIMA, ¿cómo celebran este mes de octubre con la vacuna de la influenza? Porque me imagino que ustedes tienen que tener todo su protocolo. Nosotros lo que tratamos es de educar a los pacientes, explicándoles de cómo la prevención de la influenza podría ser de beneficio, sobre todo que nosotros manejamos una población que tiene múltiples tipos de patologías, o sea, una población muy diversa. Una de las cosas que más vemos pacientes con cardiología, por ejemplo, ya se ha visto que hay una relación entre infarto e influenza. Entonces, estos pacientitos les beneficia tener su vacuna para evitar complicaciones secundarias. Sí. ¿Y a qué se debe esta relación? ¿A la afección respiratoria que da la propia enfermedad que pudiera producir problemas cardíacos? Sí, realmente sí, porque puede producir miocitis, puede producir muchísimas respuestas a nivel del músculo cardíaco que realmente se puede prevenir con la vacuna. Doctora, en la vacunación, ¿cuáles son las vacunas aparte de, en esta temporada de la influenza, son las más frecuentes y las más buscadas por la población adulta? Mira, la población adulta todavía no está acostumbrada a buscar vacunas. Cuando caen en manos de un médico internista, de un neumólogo, un cardiólogo que esté actualizado, generalmente son los que van a ir a buscar la vacuna, ¿no? Entiendo. Pero aparte de la influenza, los adultos tenemos muchas vacunas que podemos recibir. Recientemente, por ejemplo, la vacuna del papiloma, del virus del papiloma humano, es una vacuna que ya se demostró que hasta los 26 años se puede recibir sin ningún problema, y entre los 26 años y 45 años se puede recibir luego una discusión con su médico. Esa es una de las vacunas. Otra vacuna es la de difteria tétano. Si el paciente no la recibió durante su infancia, lo ideal sería que reciba una dosis de difteria, tétano y pertussis cada 10 años como booster. También la hepatitis B. Hay mucha población adulta que cuando creció con el esquema de vacunación no recibió la vacuna porque no existía o no era de fácil acceso, sobre todo los pacientitos mayores de 25 años. Entonces esa población podría también vacunarse contra la hepatitis B. Tenemos también la vacuna del sarampión, paperas y rubiola, que también es una vacuna que deben recibir. Otra vacuna es la vacuna de la varicela, si no les dio. Tenemos muchísimos. O sea que todas estas vacunas no se quedan en la infancia. No se quedan en la infancia. Yo creo que lo que hay más es la desinformación de que uno cree, si no me dio, ya no necesito. Y sin embargo, son enfermedades que quizás en la etapa adulta se comportan más agresivos que cuando uno está pequeño. Así es. Así es, y también que mientras vamos siendo adultos hay mayor prevalencia de hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes asmáticos. Son poblaciones que deben vacunarse. Por ejemplo, un paciente diabético debería estar vacunado contra neumococo. Y mucha gente no lo sabe, y hay muchos endocrinólogos, muchos médicos internistas, diabetólogos que lo manejan, que no lo mandan a vacunar, pero esa indicación está. Entonces, yo creo que es
falta de cultura, ¿no? De actualización. Y yo creo que el Ministerio de Salud Pública también debería hacer una campaña de educación al respecto sobre lo importante que es la vacuna en los adultos, porque esto disminuye las complicaciones, disminuye los costos de un paciente. No es lo mismo un paciente que tenga que ingresarse por una neumonía que un paciente que no, que lo pueda llevar en casa. Sí, claro. O sea que realmente es bastante importante que hagamos énfasis en que tenemos muchísimas vacunas. Exacto. Y de estas vacunas, hay algunas que son de dosis única y otras que hay que repetirla cada cierto tiempo. Así es. Por ejemplo, la hepatitis B es un esquema que consta de 3 o 4 dosis, dependiendo del tipo de vacuna que se reciba. La difteria y tétano, como te comenté, una cada 10 años. La de neumococo, dependiendo de cuál le corresponda al paciente por la edad o las afecciones que tenga. También puede ser que amerite múltiples dosis y vacunas distintas que se complementan. Luego la de influenza es dosis única, la del papilomavirus es múltiple también, son tres dosis, y ahora tenemos una que es más amplia, que es la Gardasil 9. Antes solamente contábamos una que cubría 2 cepas o 4 cepas, ahora tenemos 9 cepas que se puede cubrir del papiloma que tiene mayor riesgo para cáncer cervical. La de herpes zóster a partir de los 50 años, por ejemplo, lamentablemente aquí en el país todavía no contamos con ella, pero mucha gente adquiere el herpes, el sarampión, pequeñitos, y el herpes se queda viviendo en el cuerpo, latente, y cuando a los 40, a los 30, presenta, como conocen, la famosa culebrilla. Eso le iba a decir. Justo para la época del COVID hubieron muchas personas que presentaron esta culebrilla. No sé si era propia de que el COVID la activaba de cierta forma. Yo creo que más el estrés. El estrés en el que se estaba viviendo. Sí, el más del tema de salud mental, estrés, ansiedad. Eso es un predisposor a que se pero active. También como que cuando el sistema inmunológico cae también tiende a salir, entonces todos estábamos trancados y el sistema inmunológico inexistente, estábamos todos en el piso. Sí. Entiendo. Doctora, entre todas estas vacunas que acaba de mencionar, ¿alguna tiene un tope de edad para colocarse o todas también, igual que la influenza, se pueden colocar en cualquier momento de la vida? La del papilomavirus hasta los 45 años. 26 indicación absoluta. Sí. Y entre los 26 y los 45, como comenté, hablándolo con su médico, ¿no? Sí. ¿Y el acceso para estas vacunas, qué tan disponible está para la población? Bueno, durante la infancia muchas están cubiertas por las mismas entidades públicas y por los seguros médicos. Sí. Ya luego de que se cumple ese esquema de la infancia, algunos seguros médicos y también a nivel público facilitan las vacunas. Como a nivel público los recursos son más limitados, realmente muchas veces lo dejan para poblaciones específicas para que lo reciban ahí. Pero a nivel privado, todo aquel paciente que se quiera que tenga indicación de vacuna y que se quiera vacunar, puede acudir a su médico y se le hacen todas las indicaciones del lugar y va a un centro y se la coloca. Pero el costo los costos son muy elevados o son razonables, porque a veces podemos manejar también que quizás sean tan caras y la población pueda cubrirla. Por ejemplo, la vacuna de la influenza a nivel privado tiene un costo aproximado de 2,000 pesos. Estamos hablando que son 2,000 pesos al año, una vez al año. Yo creo que es algo que se podría manejar, ¿no? Pero todo va a depender del tipo de vacuna. Hay una vacuna que la población le tiene como miedo, y yo no sé si es miedo por el precio o porque, que es la de la meningococcemia. Y casi nadie se la coloca, doctora. Mira, la del meningococo, específicamente la del ACW13, generalmente no tiene cobertura, como no está en el esquema de salud pública, sino en el americano, lo colocan a nivel privado. Es generalmente en niños o poblaciones específicas y tiene un costo elevado. Tiene un costo elevado y no está como no está dentro del esquema de salud pública de vacunación, entonces ni los seguros ni salud pública la aplican. Entonces tiene que ser privada. ¿Pero qué se debe el costo tan elevado precisamente de esa vacuna? ¿Es por la enfermedad que está protegiendo o es por la casa comercial? ¿Por qué sería? Los costos de las vacunas tienen que ver, uno, con el tipo de cómo se produce. Exacto. La farmacéutica es la que coloca su precio base, ¿no? Y luego ya va a aplicar
qué tanto cuesta traerla, qué tanto se coloca, o sea, son varias cosas que yo no manejo muy bien, ¿no? Sí, Por parte de costo, claro. pero son varias cosas que afectan el precio de la vacuna. Suben tanto el costo. ¿Cuál es la vacuna que menos busca la población en nuestro país? Y que quizás sea muy necesaria. Esa cara me puso como de todas. No, realmente sí, porque como no está la cultura ni está las campañas de educación de que las personas adultas, jóvenes, sí, envejecientes, las deben necesitan. vacunarse, Sí, claro. la gente se olvida. Se olvida por completo y no se imaginan lo beneficioso que sería. Y no solamente para uno. Uno tiene abuelitos, tiene padres que son mayores, de 60 años, tíos o personas con las que convivimos, que realmente colocarnos esa vacuna nos puede ayudar a protegerlo también, no solamente nosotros. Entonces, es como hablaban en la época del COVID, cuando estaban llamando a la población a vacunarse, ¿no? Sí. Una inmunización de rebaño, tratar de que bajar la transmisibilidad, bajar los síntomas, que la gente, evitar la transmisión, que la gente estuviera más protegida, etcétera. Entonces, lo mismo ocurre con las otras vacunas. Sí, y que es un sentimiento de culpa bien grande que tú le lleves a un envejeciente una enfermedad a su casa también. Es una forma de manejarlo. No, y una cadena, o sea, los niños chiquitos van al colegio, van a guardería, colegio, preescolar, etcétera, y son donde hay mayor cantidad de transmisión. O sea, en el mismo colegio cae uno con influenza, el otro con influenza, después a los 5 días están toditos con influenza. Entonces, ¿a quién le viene? A los papás o a los cuidadores. Entonces, si los padres o los cuidadores no cuidamos, ¿quién transmitimos? A las personas mayores, a nuestros padres, a los abuelitos. Entonces, es una cadena cíclica, sobre todo en esta época. Sí, lo entiendo. Doctora, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero no sin antes quería dejarla con una pregunta, y es las vacunas en el embarazo. Porque en el embarazo tenemos miedo a todo, y esto arrojaría muchas respuestas a quizás una población ahora mismo que no sabe si ir a vacunarse o no. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Regresamos nuevamente con su programa Hablemos de Salud. Doctora, la dejé con una pregunta de vacunas en el embarazo. ¿Hay algunas vacunas que se pueden colocar durante el embarazo o hay algunas que están prohibidas? Sí, es más, en el embarazo hay 2 vacunas que deben colocarse. De la que hemos venido conversando tanto, que es la de la influenza. Se recomienda que apenas esté disponible, se coloque. Y la otra vacuna es una dosis de difteria, tétano y pertusis, que se recomienda entre las 27 y 36 semanas. Perfecto. Esas son las 2 que están en el esquema per se del embarazo. ¿No? También hay vacunas que se podrían colocar en caso de que la paciente lo amerite, como la de la hepatitis B, la de neumonía, pero ellos dicen que es preferible hacerlo antes de la concepción, ¿no? Pero si su condición de salud
amerita que se prevenga algo vacunándola, Sí. pues entonces que son totalmente inocuas, ¿no? Sí, y en el caso de que haya un brote, por ejemplo, de varicela o de sarampión, que sabemos que en pacientes embarazadas esto es muy peligroso, ¿sería recomendable colocarlo o, o lo mejor es la protección? ¿No? Lo mejor es la protección en ese Sí. caso, porque no se recomienda No que se se recomienda, vacune. exacto. Doctora, hemos visto que en la población adulta no somos muy de vacunarnos, pero me imagino que se ha encontrado con situaciones diferentes. Personas que quizás se vacunan demasiado. ¿Cómo se controla o cómo hay un control de vacunación en pacientes de que no vayan rotando quizás y poniéndose una sobredosis de vacuna? Mira, lo ideal es que tengan su cartón de vacunación, su tarjeta Sí. de vacunación, donde se vayan colocando la fecha y el lugar donde se vacunó, para entonces en base a ese cartoncito poder ver, porque realmente lo único que nos da la evidencia Sí. de que cuándo se vacunó y si el paciente realmente amerita vacunarse Sí, o no. pero me imagino que así como hay enfermedades que se pueden producir por la falta de vacunación, por exceso de vacunación pueden haber algunos efectos adversos o no los hay. La verdad que desconozco eso. Ah, ok. Quizás es una pregunta que una curiosidad que no le ha venido a nadie hasta a mí ahora en el momento. Entiendo. Y hemos visto también que en las escuelas y en los colegios siempre piden una tarjeta de vacunación, pero hay algunos padres que tienen cierta resistencia a colocar ciertas vacunas a los niños. Cuando se dan ese tipo de casos, ¿cómo uno como padre o uno puede manejar esta situación? ¿Estas cosas están contempladas o no en la Ley de Protección del Menor, el asunto de la vacunación? ¿No están? La verdad que no, como yo no manejo niños, Sí. la población pediátrica normalmente No lo no podría saben. darte la respuesta. Y pasa también en los adultos. A veces uno como médico tiende a creer en la palabra de los pacientes. Claro. Por ejemplo, en la hepatitis B, que sabemos que es algo que puede ser bastante contagioso para los médicos. Y el paciente te llega y te dice que tiene la vacuna. Y tú confías en que tiene la vacuna, pero de repente el paciente viene con el contagio de la vacuna de la hepatitis B. ¿Cómo se podía manejar este tipo de situaciones, doctora? Mira, dentro de parte de las pruebas de tamizaje que se hacen, precisamente se pone la hepatitis B. Y de las pruebas que se deben hacer son 3. El antígeno, para ver si lo Ajá. tiene o no lo tiene, Sí. y 2 tipos de anticuerpos, el anticuerpo de superficie y el anticuerpo, el core. Entonces, el anticuerpo de superficie es el que me va a decir a mí si el paciente tiene defensas o no, y el core me va a decir si fue por inmunización natural, o sea, por enfermedad, porque se Sí. contagió, o si fue por vacuna, ¿sí? Ok. Sí, obviamente está negativo, ¿no? El Sí. antígeno. Entonces, así yo sé si el paciente está vacunado realmente o no. En los pacientes que me traen las 3 pruebas negativas, mi recomendación es que se vacunen Que se siempre. vacunen. ¿Y en las otras enfermedades se pudiera hacer también este tipo de pruebas de antígeno? Solamente con la hepatitis. B. En la tuberculosis, que es otra que es bastante contagiosa, ¿esta también se puede colocar en los adultos o solamente en la población joven? Mira, la vacuna de la tuberculosis realmente no protege contra la tuberculosis per se, Ok. sino contra 2 tipos de variaciones de la tuberculosis, que serían como complicaciones. Entonces, pero esta solamente se coloca en población infantil. Entiendo. Doctora, una pregunta. Entre tantas enfermedades que existen en los adultos, ¿habría quizás tal vez algunas vacunas que están siendo estudiadas y próximamente pudieran ser aprobadas de las enfermedades propias de los adultos? Propia de los adultos, no, pero sí, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, que es otro virus que es bastante común en niños y en envejecientes, y que también es otro virus que trae complicaciones importantes para estas poblaciones, se está desarrollando la vacunación. Otra vacuna que ya está aprobada en Estados Unidos es la del dengue. Sí. Sobre todo ante la hiperepidemia que tenemos aquí ahora mismo Sí. en el país. La vacuna de dengue está aprobada su eficacia y su beneficio en los pacientes, que esperemos pronto poder contar con ella, ¿no? Sí. Estas son 2 vacunas que van en desarrollo, que yo creo que van a ser bastante beneficiosas para nuestra población. ¿El acceso de las vacunas para los adultos es igual que la de los niños, generalmente? Para que la población vaya, o siempre tiene que ser por indicación del médico? Mira, como hay vacunas que van a depender de la edad del paciente y que van a depender de las condiciones que tenga, hasta una misma vacuna,
una vacuna contra un organismo, como la neumonía, como el neumococo, puede variar en la presentación que amerita el paciente en ese momento, lo ideal es que siempre acudan a su médico de cabecera para que sea quien indique qué vacunas le tocan en ese momento. Y por las indicaciones ya sería pudiera ir a centros, o sea, sería mejor ir a centros privados o a centros públicos para la colocación. Lo digo por la existencia, porque a veces de manera pública no lo encontramos, pero también pasa al revés. A veces pasa que la vacuna sí está en el sector público, pero no está en el privado. Yo creo que se puede complementar, que las vacunas que están en el sector público, que se coloquen por el sector público, porque Salud Pública recibe vacunas de muy buena calidad. Sí. Y que las que no existen se coloquen de manera privada. Yo creo que se puede hacer un balance de ambas, ¿no? Y en el caso de la vacunación de adultos, ¿cuáles son estas vacunas que podemos encontrar más en el sector privado que en el sector público? Por ejemplo, la del neumococo. En el sector público solamente tienen un tipo, que es la del neumococo 13. Sin embargo, adultos necesitan o la 21, la 23 o la 15, que no existen a nivel del sector público. Es un ejemplo perfecto de eso. Y viceversa, que se pudieran encontrar más en el sector público que en el privado. Bueno, ya serían las vacunas como la de la fiebre amarilla, por ejemplo. Que ya es un requisito de viaje para una población en específico, pero eso se consigue a nivel público sin ningún inconveniente. Aparte de esa vacuna de la fiebre amarilla, ¿hay algunas otras vacunas que son con fines de viaje que tengan que colocarse? Bueno, sí, como mencionamos anteriormente, la del meningococo, específicamente la que mencionamos, la CW13, esa también se recomienda que toda persona que vaya a viajar a zonas endémicas de este tipo de meningococo se vacunen antes de viajar. ¿Y estas vacunas tienen algunos efectos adversos o no? Todas las vacunas pueden tener efectos adversos, todas. Algo de lo que se habla mucho, por ejemplo, post-vacuna puede ser el síndrome de Guillain-Barré, que aunque no es algo tan frecuente, hay pacientes en los que puede ocurrir. Sin embargo, en los estudios habla de que a pesar de que el paciente puede haber desarrollado el Guillain-Barré secundario a la vacuna, puede vacunarse. Sobre todo, por ejemplo, ahora con influenza, estuve revisando las recomendaciones las de este año y habla que a pesar de que el paciente pudo haber desarrollado un Guillain-Barré secundario a la vacunación del año anterior de influenza, este año recomiendan que reciba la dosis de vacuna. ¿Y cuáles son las sintomatologías más comunes que generalmente produce un paciente cuando tiene efectos adversos? Va a depender del efecto adverso. El más común de todos, el dolor en el área de inyección. Eso es lo más común, que el paciente dice que siente una sensación de induración, que está caliente, que le duele cuando mueve el brazo. Es el efecto adverso más común para la vacuna, pero es algo que se da en 72 horas aproximadamente. Sabemos que cuando la población, los niños, cuando lo llevan a vacunar, generalmente los padres, le damos los antibióticos para que no le dé fiebrecita, le damos medicamentos. ¿Qué en adultos, qué tanto esto es funcional o no para evitar los efectos adversos? ¿O es completamente innecesario? Es completamente innecesario hasta en niños. Por eso le pregunto. Lo que recomienda es que no se le dé nada, porque lo que queremos es que el cuerpo reaccione a esa vacuna, porque el plan es que el mismo cuerpo genere sus defensas, los anticuerpos. Entonces, si nosotros no permitimos que el cuerpo desarrolle los síntomas, la fiebre, el dolor que lleva la respuesta inmune a esa vacuna, realmente no estamos dejando que esa vacuna actúe debidamente. O sea que con la interacción de medicamentos lo que estamos es contrarrestando la reacción de la vacuna. Así es. Entiendo. Pero que lastimosamente somos una población que maneja mucho la automedicación para absolutamente todo. Demasiado. Doctora, y en cuanto a la tecnología de las vacunas de antes y las vacunas de ahora, ¿cómo usted ve que se perfila la aceptación de parte de nuestro país con respecto a esto? Porque con el COVID tuvimos muchas reservas. ¿Cómo usted lo está viendo en los adultos ahora mismo, la aceptación? Todavía hay mucha reserva con la vacuna del COVID, muchísima. Pero yo creo que ya la mayoría estamos vacunados, tenemos un esquema completo de 3 o 4 dosis, dependiendo de la vacuna que se haya recibido. Pero creo que con los estudios en el tiempo, ¿no?, es que vamos a saber bien qué recomendaciones o cuáles van a ser realmente los efectos adversos y demás, porque ahora mismo estamos
todavía en época de estudio, ¿no? Vamos a largo plazo porque es diferente. La vacuna de la influenza tiene muchísimos años produciéndose. Ya se conoce bien cuáles son los efectos adversos, cuáles son los beneficios, cuáles son las complicaciones que pueden presentar, etcétera. Cómo responden los pacientes cuando se vacunan, qué población sí, qué población no. Con la del COVID todavía, sobre todo con las que fueron en base a mRNA. Todavía estamos en estudio, o sea que yo creo que es cuestión de tiempo, de esperar a ver qué pasa para poder seguir educando a la población. Pero con la vacuna de la influenza en sus inicios se tuvo la misma reserva y fue con el tiempo que la población fue aceptándola, o desde el principio sí hubo aceptación. Yo creo que fue algo que se fue aceptando poquito a poquito, ¿no? Sí. Y entonces, a raíz de la pandemia, fue que aumentó la tasa de pacientes adultos que se estaban vacunando. O sea que realmente, recientemente, los últimos 3 años, es que estamos viendo un aumento de pacientes adultos vacunados y dándole la importancia que tienen. Sí. ¿Cuál es la importancia que tienen a nivel clínico entre el uso de vacunas? Al final, que mejora la calidad de vida del paciente si se coloca a tiempo sus vacunas. Bueno, el hecho de que el paciente no termine con una complicación, ni necesidad de hospitalizar, ni necesidad de cuidado intensivo, que esas son las complicaciones más comunes, ¿no? Sí. Que el cuadro clínico sea mucho más leve, entonces el paciente no llegue a ese punto de requerir estar en ventilación mecánica, de estar en intensivo, postrado por unos cuantos días, tener otras complicaciones, requerir antibióticos, que realmente que si se vacuna, podría llevar todo eso tranquilo en su casa. Doctora, ¿y no se ha encontrado con casos donde el paciente ha empeorado, quizás hasta ha perdido la vida y le ha llegado a su cabeza, pudo haberse salvado si se hubiera colocado una vacuna? Claro que sí, en múltiples ocasiones. Cuando tenemos estos pacientitos en intensivo que lamentablemente fallecen por una influenza y complicaciones de la misma, o por neumonía adquirida en la comunidad, complicaciones de la misma realmente, son cosas que si se hubiera vacunado, tal vez se podrían haber evitado. Sí, entre los pacientes comprometidos sistémicamente, ¿cuáles son los más afectados a fallecer debido a la no colocación de la vacuna? Ya los pacientes envejecientes, mayores de 65 años, 60 años, dependiendo de la entidad, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes asmáticos, pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientitos con cáncer, pacientitos con insuficiencia renal crónica también, son pacientes que son susceptibles a las complicaciones. Sí. Doctora, hemos mencionado mucho la vacunación en los adultos, pero hay 2 partes que para mí son importantes, que es el personal médico, tanto los doctores como todos los que trabajan en el sector salud. ¿Qué tan importante sería que esta población dé el ejemplo y se mantenga vacunándose y protegiendo su entorno? Es sumamente importante que nosotros modelemos con el ejemplo y que seamos, si cumplimos, claro, con los criterios para vacunación, los primeros en vacunarnos, ¿no? Porque somos los que estamos en el mismo entorno, susceptibles a contagiarnos. Y también hay doctores, enfermeros, personal administrativo de limpieza, conserjería, etcétera, que son personas mayores o que tienen condiciones de salud. Entonces, todo este tipo de personal que está asociado al cuidado de salud debe vacunarse. ¿Hay algún tipo de control en la población adulta, aparte de la tarjeta, o ya esto se ve como que la vacuna es algo que tiene que hacerse porque quiera? Y no que tal vez una ligera imposición como la tuvimos con el COVID en su momento, de tienes que vacunarte o no vas para aparte. ¿Esto en las otras vacunas se maneja de esta forma o ya es a disposición de lo que quiere el paciente? Mira, esa disposición del paciente, yo trato mucho de trabajar en la educación y explicarles por qué es beneficioso que lo hagan, pero al final es lo que el paciente decida, ¿no? Desde su consulta, ¿cómo usted trabaja esta parte de concientizar al paciente para la vacunación? Yo trabajo mucho lo que es la medicina preventiva, porque yo creo que en esta época, el año 2023, la base de la salud a futuro está en la prevención. Sí, hay muchísimas cosas que podemos tratar, trabajar o identificar a tiempo. Y yo creo que las vacunas es base de esto. ¿Qué es lo que yo hago? El paciente llega por primera vez y parte del formulario es un acápite que dice vacunas.
según la edad o las condiciones, yo le voy preguntando qué vacunas ha recibido en la adultez, ¿no? También le pregunto si tiene su esquema de infancia y adolescencia completo, pero qué vacunas ha recibido en la adultez, según las indicaciones que tenga. Si no la tiene, entonces en ese momento me tomo el tiempo y le explico, mira, usted tiene indicación de tal vacuna, por esto, esto y esto. Yo le recomiendo que se la coloque. Y dependiendo del tipo de vacuna, le digo, mire, tiene disponible a nivel público, le doy su indicación, o a nivel privado. Lo trato de instruirle para hacer las cosas más fáciles. No decirle, tiene que ponerse tal vacuna y vaya a averiguar. No, trato de darle con facilidad toda la información, sí, claro, ¿no? Para que entonces realmente lo haga. ¿Y las respuestas de los pacientes después de que usted le hace la concientización, qué tan efectiva es? Mira, yo te puedo decir que un 50%, un 45% responde positivamente, pero sí, todavía hay otro 50% que está tímido, que no le dan la importancia, a pesar de que trato de hacer reassurance cada vez que van, que trato de reafianzarles. Eso, sí. De reafianzarles, ¿se vacunó o no se vacunó? Me llevan su tarjeta de vacunación, ay no doctora, no he tenido tiempo, mire, vacúnese. Y anualmente, cuando los veo, ya por ejemplo, cuando viene julio, agosto, le comienza, recuerda que ya la vacuna de influenza llega en septiembre, octubre, que sí, tiene claro, que colocársela. Entonces, hay que tratar de estar inculcándoles y estar repitiéndoles y educándoles al respecto, ¿no? Doctor, ¿usted cree que a nivel de las universidades debería ser obligatorio que así como tienen que los estudiantes tienen que tener la de la hepatitis por obligación en el área médica, la influenza debería también ser agregada a este tipo de protección para los pacientes? Yo creo que sí, que a nivel de colegios, de universidades, empresas donde haya grandes cantidades de trabajadores, centros médicos o centros de cuidado de salud cualquiera, donde haya una gran población, ¿no? Personas, exacto. Debería esto instruirse al respecto, debería insistirse sobre la vacunación, sobre todo virus como la influenza. ¿Qué cree usted que nos falta para llegar a ese punto? O sea, ¿en qué mesa, de qué pata que está cogiendo la mesa? Educación. Yo creo que todo está en la educación. O sea, si el médico o el personal de salud no se toma el tiempo de educar al paciente, a las personas de él, ¿por qué y para qué no vamos a poder hacer un cambio? O sea, sí, claro. Eso es en todo, ¿no? Sí. Hay que explicar el por qué. No es, tienes que vacunarte. No, mira, te conviene vacunarte o es beneficioso vacunarte por esto. Los resultados que hemos visto son esto. Entonces, realmente yo creo que está en la educación. Y tiene que haber un cambio en la forma en que se da la consulta. La consulta debe ser en base a educar al paciente. Sí. Porque la educación realmente es lo que va a hacer el cambio. Sí, yo le iba a preguntar justo eso, si quizás tal vez una de las mesas que está cogiendo es que como en el área médica, sin ánimo de ofender, los médicos internistas le dan poca atención a esta parte de la vacunación. Yo creo que eso ha cambiado bastante con las generaciones actuales. Sí. Yo creo que con los más jóvenes como yo, esto sí, va cambiando. De que, no estoy diciendo que muchos. Es que es otra escuela. Ya están actualizados. Sí, pero hay muchos que están actualizados, que hacen un trabajo excelente. Pero yo creo que es un tema de que con la generación, la forma de dar consulta, la forma de abordar al paciente, ya no es una actitud autoritarista. Ya no soy yo el médico y se hace lo que yo diga. No, exacto, ya no. Ahora hay que explicar, hay que educar, hay que decir el por qué. Y en base a eso se le da las opciones al paciente. Ya la cosa no es, tienes que hacer lo que yo digo porque yo digo. No, mire, yo creo que esto es lo que a usted le conviene. ¿Está usted de acuerdo? En eso ha cambiado mucho. Sí. Yo creo que las generaciones actuales nos enfocamos bastante en eso. Sí, porque ya el paciente se está mirando más desde una perspectiva más personal, hay como más empatía con respecto a eso. Pero quizás con esta misma empatía se está consiguiendo mejores resultados de que vayan a vacunarse que obligando, me imagino. Sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que es mucho más importante que se haga porque lo quiera hacer, desde el conocimiento, que es obligado que lo hagas y no decir más nada. Sí, y en todo este mes de octubre tienen algunas actividades respecto a la vacunación de la influenza desde allá, desde CEDIMAC. En CEDIMAC tenemos el centro de vacunación, donde la vacuna ya está disponible, vamos poniendo letreritos a los pacientes que
acuden al centro. También hay artículos en el periódico, las entrevistas en televisión, radio, tratamos de hacer una campaña. Que se mantiene en que movimiento toda esta campaña. Doctora, si usted tuviera que decirle a la población, dejarle un consejo respecto a la vacunación, a todos estos grandes cabecitas duras que no hacemos mucho caso, ¿cuál sería el consejo que usted le daría? Mi consejo es que acudan a su médico primario, a su médico internista, al médico familiar, al médico que tengan a mano, ¿no? Para que le hagan todas las preguntas que tengan sobre las vacunas. O sea, pueden ir con su listita que nosotros vamos a tratar de responderle en base a nuestro conocimiento, y si no lo sabemos lo buscamos juntos, ¿verdad? Pero que vayan, que aclaren todas sus dudas y que también averigüen qué vacuna le toca. Sí. No, mire, yo soy diabético, me tengo que vacunar, yo soy hipertenso, tuve un infarto, me tengo que vacunar, tengo más de 65 años, ¿qué vacunas me tocan? Tengo 60 años, ¿qué me toca? O sea, va a cambiar según la edad y las condiciones de salud. Entonces yo creo que lo primero es eso, que los invito a acudir a su cita de seguimiento, de rutina, a su chequeo anual, para que mencionen este punto si su médico no se lo menciona, ¿no? Sí, y entre todas las vacunas que se debe colocar a un adulto, ¿cuáles serían esas que usted le daría más énfasis a, ok, no te la pongas toda, pero colócate por lo menos estas 2 o estas 3? ¿Cuáles serían esas? Mira, la influenza anual. Sí. La del neumococo, que eso va a depender la edad va a depender de las condiciones de salud. Sí. Que se vacunen contra hepatitis B. Estamos en un país donde la tasa de hepatitis B es bastante elevada, no tiene cura, y una vacuna la puede prevenir. La hepatitis B. Yo creo que si vamos a sacar así. De todas, yo creo que me lo va a mencionar. Yo creo que todas son importantes. Yo creo que todas son importantes realmente. Y también hay condiciones que ameritan otro tipo de vacunas que no he mencionado, ¿no? Que hay que darle importancia también. ¿Y esta cuáles serían? Por ejemplo, los pacientes asplénicos, los pacientes que le han removido el vaso, tienen mayor susceptibilidad a bacterias encapsuladas. Entonces, estos deben llevar un esquema de vacunas diferente a lo que sería la población habitual, ¿no? Entiendo. Ese caería entre los pacientes especiales. Así es. Ok. Bueno, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero si alguien de la población desea ir a su consulta para que haga esa listita de vacunas que faltan, ¿dónde pudiera ir? Bueno, estamos en Sedimat. Pueden hacer su cita conmigo, con el equipo de médicos internistas que contamos ahí, y ahí mismo tenemos un centro de vacunación donde se le facilitaría el acceso fácil a la vacuna. O sea que no hay excusa de que no hay tiempo. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide la doctora Jessica Álvarez. Thank you.